El monasterio de las Madres Cistercienses de San Benito de Talavera de la Reina cumple 900 años. 900 años de historia que quieren celebrar con diversos actos que han comenzado este fin de semana con una celebración eucarística presidida por el abad general de la Orden Cisterciense. Buenas noches. Con ocasión de esta celebración se ha descubierto un mural cerámico en el que aparece también San Benito, fundador de la Orden, y Santa Florentina, fundadora de este monasterio, dejando así constancia de la existencia del obispado aquense-evorense, que existió también en este mismo monasterio. Arranca la semana con medidas anticrisis en vigor desde este domingo y aquellas personas que hayan ido hoy a repostar habrán notado ya bajadas de entre 15 y 20 céntimos el litro en los precios de combustible. Celebran esta reducción del IVA desde la Federación Empresarial Toledana, cuyo presidente también lidera el sector de estaciones de servicio. Choque entre socios del Gobierno municipal por el proyecto de regeneración del barrio de Palomarejos, que contempla la construcción de una torre de 20 plantas, una propuesta del concejal de urbanismo que ha sido desestimada por el alcalde popular, calificándola como pérdida de tiempo. El Teatro de Rojas celebra el Día Mundial del Teatro con un programa de actividades que se van a desarrollar entre el 25 y el 28 de marzo, incluyendo visitas guiadas, representaciones teatrales y pasacalles. Un año más esta celebración comienza con las visitas guiadas al Teatro de Rojas por un precio de 3 euros. La comunidad cisterciense de San Benito y otras monjas llegadas de diferentes monasterios del Cister de la Archidiócesis, junto al abad general de la Orden, celebraron este día tan especial al que también acudieron autoridades locales. Se cumplen 900 años de la presencia del Cister en Talavera de la Reina, concretamente aquí en el monasterio de San Benito, el más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos de la península ibérica. Para celebrarlo, la comunidad de monjas cistercienses ha abierto sus puertas este fin de semana al abad general de la Orden Cisterciense, que ha presidido la Eucaristía, con la que ha comenzado un programa de actos que concluirá el próximo mes de julio. Para dejar constancia de tan histórica fecha, se descubrió un mural cerámico en el que se recoge la historia de este monasterio, profundamente ligada a la historia de Talavera de la Reina. Talavera fue diócesis en su tiempo. En el año 677, el rey Wamba crea el obispado aquense-evorense. Sí que es verdad que hay un dato sobre un obispo que va a uno de los concilios y viene así titulado como obispo de Évora, ¿no? Pero después, en el año 681, será suprimido por el 12 Concilio de Toledo, pero se ha querido dejar constancia de un obispo que existía y que se llamaba San Pimenio, y también de un primer encargado de la diócesis, que sería Coniuldo. En este mural se puede contemplar a San Benito, fundador de la Orden del Cister, y a Santa Florentina, fundadora de este monasterio, según la tradición. Sí que parece más certero que la historia de Santa Florentina, que está enterrada muy cerca de aquí, en Berzocana, al lado de Guadalupe, pues habría venido a fundar aquí pues un primer cenobio. O sea que es cierto que además de estos 9 siglos de vida monástica cisterciense, habría incluso siglos antes vida monástica en este lugar, ¿no? Y bueno, pues cuando pasen los talaveranos a la calle y los que vengan a visitar la ciudad, pues podrán ver este trozo de historia puesto en el muro exterior de la iglesia del monasterio de San Benito de Talavera de la Reina. El acto contó con la presencia del alcalde de la ciudad, quien junto a otras autoridades manifestó la importancia y relevancia de esta conmemoración histórica. 900 años del convento más antiguo de Talavera de la Reina. Es un orgullo para los talaveranos, es un orgullo estar aquí hoy. Padre, el abad de la Orden Cisterciense que nos acompaña, es un orgullo estar aquí todos para descubrir este bello mural de cerámica, patrimonio inmaterial de la humanidad. Este 9º centenario continuará con una exposición fotográfica en el mes de mayo, un concierto benéfico a favor del monasterio en el mes de junio y un ciclo de conferencias, la primera de las cuales será el próximo 18 de abril. Estas celebraciones concluirán el próximo 11 de julio, fiesta de San Benito, con la Eucaristía que presidirá Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo.
La Santa Misa estuvo presidida por el abad general de la Orden Cisterciense, don Mauro Giuseppe Lepori, y concelebrada por otros sacerdotes como el provicario don Raúl Muelas, el arcipreste de la ciudad o el padre Francisco Rafael Pascual. La Santa Misa estuvo presidida por el abad general de la Orden Cisterciense, don Mauro Giuseppe Lepori, y concelebrada por otros sacerdotes como el provicario don Raúl Muelas, el arcipreste de la ciudad o el padre Francisco Rafael Pascual. Para la comunidad anfitriona, esta celebración es un momento de orgullo y gozo para toda la familia cisterciense. Un momento de gozo, de acción de gracias, también de emoción, de pensar que tantas hermanas han recorrido estos claustros, han rezado, han trabajado por el mundo entero y pensar que las tenemos en el cielo y que desde allí nos siguen bendiciendo y nos siguen animando pues para que podamos seguir siendo testimonio de Jesús y ser un momento de aliento y de esperanza para nuestro mundo. Además, junto a las monjas de la comunidad cisterciense de San Benito, se unieron monjas de los monasterios de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, de la Santa Cruz de Casarrubios del Monte y de la Encarnación de las Madres Bernardas de Talavera de la Reina. Una fecha que quedará ya marcada en la historia de la Orden en Toledo y en cada una de estas monjas. Es un momento de alegría y de comunión con toda la Orden, con todos los hermanos y hermanas que vivimos la regla de San Benito. El carisma cisterciense es un momento también de reflexión, de esperanza, de comunión, de trabajo conjunto y siempre una ocasión pues, para renovarnos y para vivir felices en la vocación que Dios nos ha regalado. La celebración eucarística contó con el acompañamiento musical del coro Escola Antigua de Madrid, que se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música antigua y en especial del canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños de coro en la escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, centrando su repertorio en la monodia litúrgica occidental. Arranca la semana con las medidas anticrisis en vigor desde este domingo y aquellas personas que hayan ido hoy a repostar habrán notado ya bajadas de entre 15 y 20 céntimos en los precios del combustible. Celebran esta reducción del IVA desde la Federación Empresarial Toledana, cuyo presidente también lidera el sector de estaciones de servicio. El plan anticrisis consta de 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros, conformado por 2 decretos, la congelación de los alquileres por 2 años y un Real Decreto Ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados. Precisamente la reducción del IVA de los combustibles del 21 al 10% es una de las medidas que los empresarios propusieron para mitigar los efectos de la crisis provocada por la guerra de Irán. Es que coincide básicamente con las medidas que nosotros proponíamos. Y desde la Confederación y Fedeto también, lógicamente después, fuimos los primeros, el 6 de marzo, en sacar nota de prensa diciendo cuáles eran las medidas que nosotros estimábamos que serían convenientes. Sin embargo, desde la Federación Empresarial Toledana consideran que estas medidas llegan tarde y critican la forma en que los empresarios han sido señalados en este proceso. El problema de esto es que llegamos tarde y llegamos señalados. Es decir, hay otros países que hayan adoptado medidas con las que podemos estar o no de acuerdo, pero han adoptado las medidas que tenían que adoptar según su criterio. Aquí pasan los días y a lo que se ha estado jugando de una manera que a mí me parece completamente denigrante y absurda es a señalar al empresario. Las medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán fueron aprobadas por el Gobierno español el pasado viernes y una vez publicadas en el BOE el sábado, entraron en vigor el domingo. Sin embargo, las medidas deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves 26 de marzo. El debate sobre la celebración de un congreso extraordinario en Vox se ha convertido en el principal foco de tensión interna del partido. Un sector crítico que incluye a figuras como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith o la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, que ha respaldado públicamente la convocatoria de un congreso abierto a la militancia. Yo, como saben todos ustedes, he firmado ese manifiesto, lo suscribo 100%. Creo que es muy positivo el que se celebre ese congreso porque va a ser algo que removerá conciencias y que además es renovar el partido sin perder su esencia, pero yo creo que es ampliarlo, ¿no?
La actual cúpula de Vox, liderada por Santiago Abascal, tiende a descartar estas peticiones que considera intentos de desestabilización interna en un momento político complejo y rechaza por el momento la celebración de este congreso. Hoy celebramos el Día Mundial Meteorológico. El delegado del Gobierno ha clausurado un acto celebrado por la Agencia Estatal de Meteorología en Toledo y bajo el lema "Observar hoy para preservar el mañana", se ha destacado la importancia de las predicciones meteorológicas en nuestro día a día. Tras vivir un invierno lleno de borrascas y en tiempos del cambio climático, la predicción meteorológica se ha convertido en algo fundamental. Vienen o estamos en momentos de cambio climático y en esto es fundamental lo que la AEMET y los organismos de predicción meteorológica nos anuncian. ¿Por qué? Porque las predicciones de carreteras, de las cuencas hidrográficas, de la Guardia Civil, tienen que ver con estas predicciones. Durante el acto se han entregado una serie de reconocimientos a personas que colaboran voluntariamente con la Agencia Estatal de Meteorología. Pondremos en valor también a personas que por vocación individual les gusta esto de la observación meteorológica y que sirven de gran ayuda también para la AEMET. Es importante y hoy vamos ya, como digo, a de alguna manera reconocer el trabajo de estos observadores voluntarios. El delegado del Gobierno ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre la huelga anunciada por la AEMET. Confía en que no se termine de materializar, pero si eso pasara, los servicios están garantizados durante la Semana Santa. Según la estadística que acaba de publicar Interior, en España se mantenían activos 102.567 casos de violencia machista hasta el 28 de febrero, de los que 27 se encuentran en riesgo extremo, 987 en alto, 14.396 en medio y 87.157 en bajo. La estadística de Biogen, que también recopila información sobre el agresor y las medidas aplicadas, se replica a las comunidades autónomas y a las provincias, y Toledo acumula un buen número de seguimientos. En concreto figura como la provincia de Castilla-La Mancha con mayor número de casos activos de violencia machista, 2.193, una cifra muy alejada a la del resto de provincias, puesto que Ciudad Real contabiliza 1.069 casos activos, Albacete 980, Cuenca 631 y Guadalajara 597. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la convocatoria de subvenciones a entidades locales de la región para la realización de presupuestos participativos, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzará este martes 24 de marzo y se extenderá por un periodo de un mes. Podrán beneficiarse de estas ayudas los municipios con una población inferior a 50.000 habitantes, siempre que cumplan los requisitos. El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 40.000 euros para el año 2026. El importe de la subvención que en su caso pueda otorgarse será de 5.000 euros por solicitud y cubrirán gastos como consultoría, desarrollo o adquisición de herramientas digitales y gastos de difusión, comunicación y publicidad del proceso. Vida que nace, vida que se acompaña y vida que se entrega. Es el lema de la Semana de la Vida que comienza hoy en el Centro de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, coordinado por la Delegación de Familia y Vida. Canal Diocesano de Televisión se une a esta iniciativa y les ofrecerá conferencias a las 10 de la noche. Hoy el doctor Rafael Gómez Rodríguez hablará sobre el inicio de la vida y el estatuto del embrión. Cada año, el 25 de marzo, la Iglesia celebra la Anunciación. 9 meses antes de su nacimiento tiene lugar la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. Muchas veces pasa desapercibido esta fecha, ¿no? tan importante dentro del calendario, el 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación del Señor, de la Encarnación, y a ella está unida esta jornada de la vida, ¿no? Pero muchas veces como que pasa un poco desapercibida, ¿no? Y por ello, desde la Vicaría de Laicos, Familia y Vida proponen este año la Semana de la Vida, que no se centrará únicamente en los desafíos que plantean los inicios o el fin de la vida, sino que quiere reflexionar y dialogar con serenidad sobre las grandes cuestiones que atraviesan toda la existencia humana.
Desde el principio, ¿no? Pues yo he tenido como esa inquietud, ¿no? A la hora de plantear la vida, no fijarnos solamente en el principio o en el final, ¿no? Sino que la vida comienza, evidentemente, y hay que cuidar el inicio, la vida se acaba, ¿no? Y todos pues tenemos que estar preparados, ¿no? Para cuando nos llega ese momento, pero un espacio muy grande en el medio, la vida tiene que ser acompañada, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos con esta Semana de la Vida, ¿no? A las 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, esta semana, el Centro de Apostolado Seglar de la Parroquia de San Julián en Toledo acoge la Semana de la Vida, cuyos ponentes son profesionales cualificados, que plantearán preguntas sinceras para poder crecer juntos en una cultura que proteja, acompañe y defienda la vida en todas sus etapas. Varios de los feligreses, ¿no? Pues son médicos, ¿no? Son expertos, ¿no? Profesionales pues sanitarios, ¿no? Como bien has dicho. Y bueno, pues esta inquietud la comenté con ellos porque, bueno, de vez en cuando pues nos solemos reunir y a mí me gusta, ¿no? Pues hablar también con ellos. Y bueno, pues les propuse esta iniciativa, enseguida la secundaron. Canal Diocesano de Televisión se une a la Semana de la Vida y a partir de hoy hasta el viernes a las 10 de la noche les ofreceremos las conferencias de esta iniciativa que ha comenzado esta tarde, reflexionando sobre el Estatuto del Embrión, en una conferencia que ha ofrecido el doctor Rafael Gómez Rodríguez. La Asociación de Antiguos Alumnos de la Guardia Civil se reunía este domingo en la Catedral Primada en acción de gracias, en una celebración que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. Don Francisco Cerro Chávez expresaba en su homilía que toda vocación se vive plenamente cuando conmueve nuestro corazón. Con la imagen de la Virgen del Pilar en el altar mayor de la Catedral Primada, este domingo el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa, donde participaron antiguos alumnos de los colegios de la Guardia Civil de la Delegación de Toledo. A todos ellos se dirigió cuando explicó el valor de la vocación en nuestras vidas. Toda persona llamada es una persona amada. La persona que se siente en su corazón llamada es una persona amada. Y Jesús nos va a dar hoy las características de esta llamada del Señor, a hacer el bien. De Jesús se decía que pasó haciendo el bien. Recordando el Congreso de Vocaciones que se celebró en febrero de 2025 en Madrid, el prelado toledano aseguró que la vocación se vive plenamente cuando nos conmueve el corazón. El corazón de Jesús se conmueve, es verdaderamente humano, y por eso en esa humanidad el Dios encarnado, el Dios amor, que tiene una naturaleza humana, un corazón humano, se le conmueve viendo a la muerte y tantos sufrimientos como vive hoy anclada una humanidad. Concluyó su homilía advirtiendo que sin los valores del Evangelio se endurecen nuestros corazones. Se cumple un año de estas imágenes, el derrumbe del Puente Viejo de Talavera de la Reina, una imagen que conmocionó a todo el país y que pese a los anuncios realizados en estos últimos 12 meses no ha cambiado. Un día después del derrumbe, el 24 de marzo, el ministro de Cultura fue hasta allí para interesarse por la situación y ya anunció la concesión directa de los fondos del 2% cultural para la reconstrucción del Puente Viejo de Talavera. Las reuniones se han sucedido en estos meses. En diciembre, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, informaron al Ayuntamiento que sería en el primer mes de 2026 cuando se conociera el informe de la propuesta de intervención en el Puente Viejo, un informe que aún no se conoce, pese a que desde el consistorio talaverano vienen solicitando esta información. Este trámite sigue aún pendiente y con él la intervención que se llevará a cabo y la cuantía a la que ascenderá la reconstrucción que devuelva a Talavera su puente más emblemático. Choque entre socios del Gobierno municipal por el proyecto de regeneración del barrio de Palomarejos, que contempla la construcción de una torre de 20 plantas. Una propuesta del concejal de urbanismo que ha sido desestimada por el alcalde popular, calificándola como pérdida de tiempo. Declaraciones que no han sido bien recibidas por el concejal de Vox. Desde el partido, la vicealcaldesa ha restado importancia y ha destacado el buen entendimiento dentro del Gobierno local. Podemos hablar de muchas cosas, pero al final
solamente servirán para completar titulares, completar portadas, pero realmente cuestiones tangibles no existen. Cuestiones tangibles, y yo prefiero hablar de cuestiones tangibles, porque dar titulares es sencillo, pero solucionar problemas es más complicado, ¿no? Concretas en la escuela de enfermería, la antigua escuela de enfermería. Así respondía Carlos Velázquez al proyecto de regeneración presentado por Florentino Delgado en un desayuno informativo de Vox, una propuesta que contempla una torre de 20 plantas en los terrenos del antiguo Hospital Virgen de la Salud. El alcalde de Toledo ha recordado que la parcela pertenece al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, un pequeño rifirrafe al que ha quitado importancia la vicealcaldesa. No vamos a generar ningún enfrentamiento dentro del equipo de gobierno porque no es así, es decir, bueno, pues las cosas se hablan, las cosas se dicen, unas veces lo que muchas veces a lo mejor decimos, la prensa lo recoge con un titular que quizás a lo mejor no es el sentir de quien lo decía. Hay veces que pasa, hay veces que sucede esto. Y claro, esto puede generar, bueno, pues diferencias a la hora de interpretar las palabras, pero esto va a quedar en anécdota. El alcalde enfatizó la importancia de abordar cuestiones tangibles en lugar de perder el tiempo y anunció que la compra de la antigua escuela de enfermería se formalizará esta semana. Crear un espacio de diálogo y acción para afrontar los desafíos emocionales actuales dentro de la comunidad escolar y ofrecer herramientas tanto a docentes como a familias. Es el objetivo que persigue el segundo Congreso de Educación Ciudad de Toledo, que se celebrará los días 17 y 18 de abril, reuniendo a varios expertos sobre salud mental en el campus de la Fábrica de Armas. Bajo el lema Educación, Salud Mental y Bienestar, un compromiso con el futuro, el segundo Congreso de Educación llega a la ciudad de Toledo, conducido por nuestra compañera periodista María Ángeles Fernández. Niños, jóvenes, adolescentes, cada vez, lo comentábamos hace unos instantes, cada vez parece que se va adelantando más la edad. Intuimos que pasa algo en ese niño, que le pasa algo, pero no sabemos llegar. No sé si les ha pasado, profesores, padres. No sabemos atravesar ese muro, no sabemos qué está ocurriendo ahí detrás, ¿no? Pero intuimos que algo no va bien. De los 14 a los 29 años, el suicidio se posiciona como primera causa de muerte. Por ello es fundamental conocer las herramientas que ayuden a las familias y a los docentes a detectar el malestar emocional. Con esta premisa, expertos de educación y salud mental de primer nivel se darán cita en Toledo. El juez Bernácer forma parte de ese comité técnico. Llamamos al Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que Olga Moraga, que es vicedecana, pues también iba a participar de ese comité científico. Nos pusimos en contacto también con Felipe Gertrudix, que hasta el año pasado fue decano de la Facultad de Educación, profesor titular de Educación ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la cuarta persona pues Ángel Luque, que es orientador en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes y psicólogo clínico, que ha tenido pues su propio gabinete de psicología y ha estado tratando a muchos jóvenes, ¿no? Por él han pasado miles de adolescentes. Gran parte de ellos participarán de forma voluntaria en el Congreso, para el que el Ayuntamiento ha reservado una partida de 15.000 euros. Las inscripciones, que se abrieron hace 2 semanas, alcanzan las 415 de las 588 que hay de aforo. El Teatro de Rojas celebra el Día Mundial del Teatro con un programa de actividades que se van a desarrollar entre el 25 y el 28 de marzo y que incluye visitas guiadas, representaciones teatrales y pasacalles. Un año más, esta celebración comienza con las visitas guiadas al Teatro de Rojas por un precio de 3 euros. Será el miércoles 25. Esta jornada de puertas abiertas tiene como normas que solo se podrán comprar un máximo de 2 plazas por persona. Los grupos estarán compuestos por un máximo de 10 y las visitas tendrán una duración aproximada de 1 hora. Visitando además la maquinaria tan maravillosa, única que tenemos debajo del escenario, que sabéis que ha estado
con lo que hemos llamado Arriba Platea durante 2 meses aproximadamente, así que también eso se podrá ver. El viernes 27, en pases de 10 y 12 y media de la mañana, se traslada el espectáculo a la unidad de oncología pediátrica del Hospital Universitario de Toledo, donde actuarán Saniclón, payasos de hospital para niños. Esta actividad no está abierta al público. Y el mismo viernes, por la tarde a las 8, en el Teatro de Rojas, bajo la dirección de José Miguel Alonso Resuela, se ofrece una de las grandes obras de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Solo podría resumirla como que escuchar las voces de las mujeres del pasado nos puede ayudar muchísimo a comprender y a entender la lucha de las mujeres, tanto del presente como las que vengan. El jueves 26 a las 11 de la mañana se representa la espantable y jamás imaginada aventura de Don Quijote con los molinos de viento. Se trata de un pasacalle por el casco histórico. Esa historia basada en la obra cumbre de la literatura universal, que es El Quijote, pero de una forma muy cercana, llevándolo a la calle, acercándolo a la gente y de una forma divertida. Quijote y Sancho recorrerán estas calles una vez más, no irán solos, irán también acompañados por un gigante que les pisa los talones. También el jueves 26 a las 8 de la tarde en el Teatro de Rojas se representa La lengua madre de Juan José Millas. Arturo Quejereta, uno de los actores protagonistas, asegura que la obra hace hincapié en el valor que toman las palabras la primera vez que se escuchan. La puesta en escena se articula como una conferencia acompañada de narración y música, donde el público es invitado a sumergirse en una reflexión. Cómo oímos por primera vez la palabra madre, o la palabra amor, o la palabra libertad. Porque hay palabras, con esa fina ironía que tiene, hay palabras que vuelan, ¿no? Hay palabras colibrí, y hay palabras negras, hay palabras escarabajo, hay palabras que escupen. Y esta serie de actividades culmina el sábado 28, en pases de 11 y media y 1 en la plaza de Zocodover. La compañía Cazando Gamusinos Teatro representa Ay Pera, Perita Pera. Se trata de una idea original de Esther Vera y Patricia Arroyo, que además asumen la dirección y son las actrices. Visualmente es un puesto de mercado, como un puesto de mercado tradicional, donde hay una señora que es Tomasa, que ya es muy mayor, pero sigue teniendo su sueño de trabajar en el circo. Entonces, el espectáculo cuenta ese momento en el que ella decide que ya ha llegado el momento y se puede ir a trabajar en el circo. Un año más, el Teatro de Rojas ofrece una amplia programación por el Día Mundial del Teatro, que se celebra el próximo viernes 27 de marzo. Las entradas ya están a la venta. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Del invierno a la primavera, así andamos en estos días de marzo en los que hacemos frente a temperaturas frías y ambiente desapacible como el que tuvimos el sábado y al sol y la subida térmica de este domingo. Y así hemos empezado la semana con tiempo más primaveral. La estabilidad favorecerá que las temperaturas suban a lo largo de los próximos días, con máximas superiores a los 20 grados. Por lo pronto, este martes esperamos cielo poco nuboso en la región, con intervalos de nubes altas y un posible crecimiento de nubosidad en las sierras del sur. Las temperaturas con cambios ligeros. En la provincia de Toledo se alternarán las nubes y los claros y el termómetro oscilará entre 20 grados de máxima y 6 de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.